Realmente ese petitorio de mi padre no fue atendido, no fue bien recibido. Y por el contrario, yo fui testigo presencial. Le fueron generando distintas barreras y matrices. Él ya tenía 60 años, había trabajado desde los 14 años. Y a esa altura del juego me decía, hijo, yo no estoy para que me mamen el gallo. En tal sentido, agotó todas y cada una de las instancias. Me pidió incluso apoyo para que yo intercediera también con sus socios. Y lamentablemente no se dio. Hay muchísimas actas, reuniones, acuerdos. Participaron abogados, conciliadores, amigos, relacionados, que son testigos presenciales. Muchos están vivos, otros han fallecido, lamentablemente. Pero hay suficientes elementos para demostrar y para validar que mi papá, Daniel Donguia Colaprico, agotó todas esas instancias. A partir de la denuncia penal que emprendió mi padre en vista de las múltiples irregularidades que había observado y advertido tanto a los socios como a personas muy relacionadas a los socios, en ese proceso empezaron a acercarse personas que solicitaron a mi papá nuevamente un acercamiento y mi papá simplemente le manifestó que él quería separarse, que le respetaran su condición de socio y le pagaran sus acciones y que decidieran pues entre ellos una solución lógica, razonada para su salida. Los socios, en vez de atender esa solicitud legítima, que por derecho la tenía como accionista, y de manera conciliatoria, lo que hicieron fue emprender unas acciones donde succionaban recursos de la empresa inmobiliaria Triángulo y de la empresa Seca, donde mi padre tenía participación accionaria, y desviaban esos fondos para promover y constituir empresas nuevas donde mi padre no tenía ninguna participación accionaria y de donde los denunciados tenían el total control de la administración y del desarrollo económico de esas empresas. En el expediente se encuentra una destitución o una separación, que es el término correcto. Yo no soy abogado, pero les voy a presentar mi óptica apelando el sentido común y apelando los elementos que están en el expediente, donde esos expertos del 6CPC, PTJ en ese momento, de la División de Experticia Contable y Financiera de la Delegación de La Candelaria en la ciudad de Caracas, empezaron luego de 2 años y venciéndose el lapso de investigación a solicitarle a mis padres unas pruebas que han debido pedirlas o solicitarlas 2 años antes. Evidentemente era una práctica dilatoria, buscando agotar la paciencia de mi padre, y era tan absurdo el petitorio que le solicitaron que mi padre consignara un pasaporte porque se la pasaba viajando al exterior, y eso era totalmente falso. Entonces mi papá simple y llanamente le entregó la copia y el original se lo llevó al fiscal del momento y le dijo: miren, me están extorsionando, me están pidiendo quieren arrancar un proceso adicional de investigación hacia mí, y yo tengo 10 años que no he viajado fuera del país. Cierto, algo que se me olvidó y que está en el expediente. Una de las razones por las cuales la PTJ en el año 2006, 2007 fue destituida por el fiscal 10º fue porque ellos no se promovieron como enlaces para una conciliación. La respuesta de mi padre y de mi persona fue simple y llanamente que no había ningún inconveniente, que simple y llanamente los denunciados, si querían llegar a un acuerdo, lo que tenían que ir era a la fiscalía del momento, la fiscalía 10ª, y solicitar un acuerdo reparatorio. Ese es el deber ser, ese es el procedimiento lógico, porque esto no es para resolverlo en una panadería, en una esquina o en un restaurante, en un rincón, ¿okay? Esto tiene que atender a un procedimiento que estipula la ley.
Ante ese atrevimiento de parte del CICPC, se le notificó también al fiscal décimo. Porque uno no puede aceptar un proceso de negociación así en un rincón, en una esquinita de un restaurante, porque uno puede verse envuelto en un tratamiento oscuro, ¿okay? Lo pueden montar a uno en una olla y te pueden acusar de que estás extorsionando. Como nosotros no estamos sino pidiendo que se haga justicia en honor a los elementos que están en el expediente, simple y llanamente es analizar esos papeles y lo que digan los papeles, lo que digan los números. Uno no tiene por qué tratar estos puntos como si fuese una escondida, una encerrona. Luego que mi madre impulsó en el año 2014 la demanda por liquidación de la compañía Seca y le otorgaron unas medidas innominadas, se abrió un nuevo proceso de negociación. Ya yo te comenté que participé, aunque tenía ciertas dudas, ciertas incógnitas. Fallecieron mis padres y yo en el año 2015, 2016, una vez que ellos fallecieron, asumí una postura más conciliatoria. Asumí de que, bueno, había que bajar un poco la guardia y entramos en un proceso conciliatorio. Un proceso conciliatorio en el cual yo no creía mucho, pero había que abordar nuevamente, así como lo hizo mi padre en el año 95-96, antes de acudir a las vías judiciales. Siempre hemos mantenido las puertas abiertas de la conciliación y el acuerdo. A lo del 2015-2016, hay varias actas de ese proceso conciliatorio amistoso, donde intervinieron un equipo de abogados mercantiles de nuestra confianza, donde hay suficientes actas donde nos reunimos o se reunieron mis abogados de confianza con los abogados de la contraparte, donde participó muchos próceres que deberían tener su plaza aquí en Barquisimeto. Y resulta ser que todo apuntaba a que era un mareo, al punto pues de que yo les decía, bueno, es que aquí no hay ninguna propuesta formal, o sea, uno va a hacer cualquier transacción, uno va a comprar pan en la esquina y por lo menos un ticket de caja de entrega. Aquí estamos hablando de que vamos a negociar 40.000 metros cuadrados de construcción y yo no veo un papel de por medio. Entonces, en un determinado momento entró la duda pues, de que si ese era un proceso de negociación válido o no. En ese proceso, mientras estábamos negociando, los denunciados trataron de solventar todas esas situaciones que están bien plasmadas en esa denuncia mercantil 2014 00180 y que estaba en el Tribunal Tercero en lo mercantil. Para solucionar ese punto, los denunciados, además de la sentencia que salió del Tribunal Supremo de Justicia en el 2015, que ordenaba reponer la designación de los expertos contables que habían sido recusados en el 2007, todos ellos emprendieron unas actuaciones irregulares, tanto para solventar la situación penal que había ordenado el Tribunal Supremo de Justicia, como para solventar esta acción mercantil. Eso lo hicieron en pleno proceso de negociación. Es decir, nuevamente, en la medida que uno negocia o en la medida que uno manifiesta interés en solucionar conciliatoriamente, ellos emprenden prácticas totalmente alejadas al deber de ser, al derecho, alejadas a lo decente, a lo correcto. Es fácil apelar a la familiaridad, apelar a la conciliación, apelar a los poderes divinos, apelar a tantas cosas sublimes, etéreas, importantes, relevantes, pero es contradictorio que en ese proceso o en ese discurso, paralelamente, los denunciados estén armando todos unos arditos y unas prácticas muy alejadas al Estado de Derecho.